Hola amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé qué hora tengan en sus casas. Aquí ahorita para mí es noche, es sábado de noche. Acabo de venir de la iglesia y quiero tener un tema con ustedes. Les doy una cordial bienvenida a todos los que estén presentes viendo este video. Con este video doy por comenzado mi canal Jesús, Misericordia y Justicia Eterna. Le doy a todos una cordial bienvenida. La finalidad de este canal es estudiar la Biblia, ver asuntos de apologética, asuntos de verdades bíblicas, y para que aprendamos juntos. No me considero un predicador excelente, pero vamos a estudiarla juntos para aprender juntos de la Biblia. Bien, quiero comenzar de lleno al tema. Espero que los temas que se den aquí sean de gran provecho espiritual y ojalá sirviera para que alguien conozca el Evangelio y se acerque a Jesús también. Me siento muy complacido en dar los temas que voy a dar en mi canal. Espero que les sea de mucha utilidad espiritual. Compartan el video porque es la finalidad de que cada vez que vean estos videos los compartan con otros para que conozcan el Evangelio, que conozcan lo que yo les voy a compartir aquí. Bien, antes de comenzar el tema en esta ocasión, les pido que hagamos una oración para que Dios nos dirija y nos use acorde con su santa y divina voluntad. Oremos. Padre eterno que moras en lo alto del cielo, santo y glorioso es tu nombre. Gracias, Padre Santo, porque me permites comenzar este canal para impartir tu palabra a través de él, esperando que el Evangelio pueda llegar a los últimos rincones de la tierra, porque toda esa fue tu orden, que predicáramos el Evangelio. En este momento, Padre Santo, te pido que me uses para que lo que yo diga no sea palabra mía, sino sea solamente tu voluntad. Envía tu Santo Espíritu, úngeme con él, oh Padre eterno, para que tu Santo Espíritu sea quien me dirija y sea el Espíritu Santo quien hable a través de mí. Gracias por ese privilegio inmerecido. Pedimos pues que estés conmigo en esta ocasión y que estés con aquellos que van a escuchar el mensaje en cualquier parte del mundo. Gracias por tu gran bondad. En Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos todo, no por méritos nuestros, sino solamente por los méritos de Jesús en el Calvario. Amén. Bien, quiero comenzar el primer tema con la lectura que se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 1. Tengo esta Biblia católica, una Biblia muy bella, muy bonita. Y como es una Biblia muy grande, de letra grande, como ya mis ojos no alcanzan a ver muy bien, pues me queda como anillo al dedo. Puedo leer a la distancia sin ningún problema, una Biblia de letra grande. Dice mi Biblia de la siguiente manera: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Otras versiones dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, con este versículo quiero comenzar expresándoles a ustedes las razones por las cuales yo creo en Dios. Yo creo que existe un Dios que todo lo creó. Cada quien es libre de creer en lo que quiera, en lo que desee. Cada quien
tiene la voluntad que Dios le ha dado y la puede usar según como Él crea conveniente. Yo creo en un Dios creador. Y de eso vengo a hablarles en estos momentos. Y le voy a dar las razones por las cuales yo creo en Dios como mi creador. Ustedes analícenla y a final de cuentas tomen una decisión si creer en lo que yo les digo acorde con lo que yo creo que está en la palabra de Dios, lo que yo sé que está en la palabra de Dios, o si decide no creer también, pues es voluntad de cada quien. Aunque mi deseo es que crean en el mensaje que yo voy a dar, si ustedes ven que está acorde con las Sagradas Escrituras. Si no está acorde con las Sagradas Escrituras, entonces no lo crean. Pero si está acorde con las Escrituras, entonces les hago la invitación para que acepten lo que la palabra de Dios dice. Bien, hay varias razones por las cuales yo creo en Dios, en un Dios que es creador. Les invito a buscar el libro de Salmo, el libro de Salmo capítulo 19, versículo 1 al 4. Voy a leer el Salmo 19, 1 al 4. Esta Biblia la rescaté de un tianguis, la vendía y la compré barata. Me encanta la Biblia esta. Salmo 19, 1 al 4. Dice mi Biblia. Salmo 19. A ver. Esta Biblia tiene Salmo 18, 19. Es algo raro, nunca me había fijado. Voy a presentarles cómo está. En esta Biblia parece ser que es el Salmo 18. Es el Salmo 18. Bien, voy a leer lo que la Biblia dice así. Salmo de David. Los cielos publican la gloria de Dios y el firmamento anuncia la grandeza de las obras de sus manos. Cada día transmite con abundancia al siguiente día esas voces o anuncios y la una noche las comunica a la otra noche. Una versión dice, un día transmite sabiduría al siguiente día y la noche transmite conocimiento a la otra noche. No hay lenguaje ni idioma en las cuales no sean entendidas estas tus voces. Así dice esta Biblia. Y en Romanos dice aquí pues que la creación, lo que da a entender es que la creación habla del Dios creador. Que la noche nos transmite sabiduría, una noche le transmite sabiduría, otra noche le transmite conocimiento, otra noche con respecto al Dios creador. La naturaleza de una forma continua y permanente refleja constantemente el amor de Dios. Lo refleja la naturaleza, lo refleja el cosmos que es parte de la naturaleza. El universo entero, la creación entera, revela al Dios que lo creó. Y en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20 dice, se descubre también en él la ira de Dios que descargará del cielo sobre toda la impiedad e injusticia de aquellos hombres que tienen aprisionada injustamente la verdad de Dios. Es una Biblia un poco extraña incluso para mí, porque es una Biblia católica y con ella estoy estudiando, con ella voy a estudiar. Se descubre también en él la ira de Dios que descargará del cielo sobre toda la impiedad e injusticia de aquellos hombres
que tienen aprisionada injustamente la verdad de Dios, puesto que ellos han conocido claramente lo que se puede conocer de Dios, porque Dios se lo ha manifestado. En efecto, las perfecciones invisibles de Dios, aun su eterno poder y su divinidad, se han hecho visibles después de la creación del mundo, por el conocimiento que de ellas nos dan sus criaturas, y así tales hombres no tienen disculpa. Aquí dice que la creación nos habla del Dios creador. Muchas personas no han conocido las Sagradas Escrituras, nunca la han leído, ni han tenido en su casa una Biblia. Aun sin embargo, eso no es excusa para que ellos hagan el mal, porque Dios habla a través de la creación, Dios habla a través de la naturaleza y nos habla a través de ella, aunque no tengamos la Biblia, nos habla a través de ella, de su amor, de su poder, de su misericordia, de su benignidad. En esta ocasión vamos a analizar algunos asuntos de la creación que revelan la existencia de un Dios creador. Primero, en lo que yo siempre he encontrado una preciosa manifestación del amor de Dios, del poder de Dios, de su misericordia y su bondad, le encontramos en la relación que existe entre el dióxido de carbono que nosotros eliminamos y que las plantas absorben, la procesan en sus hojas, la absorben a través de los estomas, la procesan el dióxido de carbono en sus hojas y nos regresan a cambio oxígeno. Para mí es muy llamativo, parece ser que es algo sin mucha importancia, pero para mí en lo personal es grandioso. ¿Por qué? Porque cuando la planta absorbe nuestro dióxido de carbono que nosotros producimos a través de nuestra respiración, la planta lo usa como un alimento para ella y a cambio, con mucha bondad, con mucho amor, nos regresan el oxígeno que nosotros lo necesitamos para existir. Ahora, yo me pregunto, y esta pregunta la evolución jamás me ha podido a mí responderla. Nunca me ha respondido de una forma correcta de el por qué se da este fenómeno. ¿Puede la evolución explicarme a mí cómo se da el proceso de la producción de oxígeno en la planta? Pero lo que no me puede explicar es la correspondencia que hay entre el ser humano, los animales, las criaturas que vivimos respirando oxígeno y las plantas que producen ese oxígeno. Porque yo pregunto, ¿en qué momento de la evolución la naturaleza fue tan capaz así de sincronizar las necesidades, de coordinar las necesidades o de adaptarse evolutivamente hablando, de adaptarse el uno al otro, como para decir que en un momento determinado las plantas decidieron eliminar oxígeno para beneficiar a las criaturas que respiran? ¿Y en qué momento las criaturas que respiran decidieron eliminar dióxido de carbono que habría de beneficiar a las plantas? Esto, yo no creo que en un momento determinado de la creación
se haya tenido que poner de acuerdo los seres que respiramos, nos hayamos tenido que poner de acuerdo los seres que respiramos con las plantas, como diciendo, como yo necesito oxígeno, tú dame oxígeno. Como tú requieres dióxido de carbono para producir tus alimentos, entonces absorbe mi dióxido de carbono. Las posibilidades de que tal cosa se haya dado realmente son infinitamente pequeñas. Así de sencillo. En cambio, la Biblia a mí me dice de una forma clara el cómo es que llegó a existir esa correspondencia, cosa que la evolución no hace. Esa relación que existe entre seres vivos que respiran y las plantas que producen la fotosíntesis y a cambio de nuestro dióxido de carbono nos devuelven el oxígeno. Voy a leer Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 11 creo que es. Bien, dice aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra empero estaba informe, no tenía forma, y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Abismo se refiere a la profundidad de las aguas, porque la tierra estaba cubierta de aguas, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mucho ojo. Aquí no dice que en el momento de la creación de la tierra, que en el momento que Dios creó todo lo que hay aquí en la tierra haya sido creada en ese momento. Cabe la posibilidad de que la tierra haya sido creada millones de años antes y que Moisés esté hablando exclusivamente de la creación de la tierra y de lo que existe aquí en la tierra, así como también de las cosas que están relacionadas con nuestro sistema solar, pero no de todo el universo entero, ¿sí? Debemos tomar en cuenta esto. ¿Sí? La tierra tal vez puede existir desde hace millones de años y en 7 días Dios la transforma y crea en ella todo lo que hay para que la vida fuese posible en este lugar. Bien, no estoy hablando de evolución, estoy hablando de creación. Dios pudo haber creado los mundos, todos los mundos, otros mundos, en otro tiempo y referirse en este momento solamente a la creación de todo lo que existe en nuestro planeta. Es muy diferente a la evolución. Y esa creación pudo haber datado desde hace millones de años o pudo haber sido reciente cuando lo estaba haciendo. Son posibilidades que yo no puedo confirmar, pero sí que caben dentro de la ley de las probabilidades y que por eso mismo yo debo de respetar esa posibilidad. Por lo mismo no puedo decirles que en ese día Dios creó la tierra, que creó el planeta, en fin, porque la Biblia dice, en el principio, ¿cuándo fue ese principio? No lo sé, no sabemos el tiempo. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Luego dice, y la tierra empero estaba informe. Otras versiones dice estaba desordenada y vacía. Estaba informe y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dijo pues Dios, sea la luz, y la luz quedó hecha. Esto es muy importante, porque sin la luz las plantas no pueden realizar la fotosíntesis, por lo tanto no pueden respirar ni tampoco pueden consumir el dióxido de carbono para transformarlo en oxígeno. Sin la luz no es posible ese grandioso milagro. Así que para que existiese eso, Dios creó primeramente la luz.
Ahora, cabe señalar que esa luz provenía de Él como creador, porque Él es luz también. Él es más brillante que el sol. Su poder es infinito. Él es energía pura. Y la energía que irradiaba el planeta, que dejó brillar, que se brilló por primera vez en el planeta, fue la energía de Jesús mismo, el poder de Jesús, el brillo de Él, el brillo que emana de su gloria, lo que iluminó la tierra. Y vio Dios que la luz era buena y dividió la luz de las tinieblas. Así las plantas, durante el día que Él habría de crear después, las plantas que habría de crear después, durante el día absorberían, eliminarían oxígeno, mientras que en la noche absorberían el dióxido de carbono, tal como la mayoría de las plantas lo realizan, y bien otras plantas en el día absorberían el dióxido de carbono y en la noche eliminarían el oxígeno como lo hacen las plantas del desierto, ¿sí? Las xerófitas. Bien, y sigue diciendo, versículo 5, a la luz llamó día y a las tinieblas noche, y así de la tarde aquella y de la mañana siguiente resultó el primer día. Dijo asimismo Dios, haya un firmamento o una grande extensión en medio de las aguas que separe unas aguas de otras. Es decir, Dios separó las aguas de las aguas. ¿Por qué? Dios estaba abriendo espacio para lo que habría de ser los seres vivos que habrían de existir, que habrían de vivir aquí en la tierra. E hizo el firmamento, dice versículo 7. E hizo el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento, de aquellas que estaban sobre el firmamento, y quedó hecho así. Y al firmamento lo llamó Dios cielo. Es lo que llamamos hoy atmósfera, con lo que la tarde y de mañana, con lo que de tarde y de mañana se cumplió el día segundo. Dijo también Dios, reúnanse en un lugar las aguas que están debajo del cielo y aparezca lo árido o seco. Y así se hizo. Y al elemento árido o a la seca le dio Dios el nombre de tierra, y a las aguas reunidas las llamó mares, y vio Dios que lo hecho estaba bueno. Dios en este momento abrió espacio en lo que antes era puro mar, pura agua, abrió espacio para que surgiera la tierra y después plantar las plantas ahí, crear las plantas ahí y también los animales. Así habría de haber oxígeno para que nosotros lo podamos consumir. Dijo asimismo, produzca la tierra hierba verde y que dé simiente, y plantas fructíferas que den fruto conforme a su especie y contengan en sí mismas su simiente o semilla sobre la tierra, y así se hizo. Con lo que produjo la tierra hierba verde y que da simiente según su especie, y árboles que dan fruto, de los cuales cada uno tiene su propia semilla según la especie suya. Y vio Dios que la cosa era buena, y de la tarde y mañana resultó el día tercero. Así que Dios primeramente creó las plantas productoras de oxígeno para que nosotros pudiésemos respirar y vivir, eliminar el dióxido de carbono y que las plantas consumieran ese dióxido de carbono y produjeran el alimento en los frutos
gracias a ese fenómeno llamado fotosíntesis. Así la vida podría ser posible aquí en la Tierra. Pero la teoría de la evolución no puede explicar el momento en el cual llegó a haber una sincronización entre el dióxido de carbono que producimos nosotros y los animales con el dióxido de carbono que ellos reciben las plantas, y el oxígeno que despiden. No puede haber el hecho de que se pongan de acuerdo plantas y animales y seres humanos, o plantas y seres que respiran, para despedir dióxido de carbono, la planta consumirlo y regresar oxígeno. Es algo imposible de que la evolución haya producido tal cosa. El fenómeno de la fotosíntesis no solamente es imposible por la evolución, sino que también encierra procesos muy complejos que no podían darse nomás de la nada, sino que solamente un creador pudo haber establecido esas leyes ya definidas en las plantas que creó de forma adulta, y en el ser humano y los animales que también creó de forma adulta, y que ambos se estarían beneficiando. El hombre despidiendo dióxido de carbono y la planta consumiéndolo, y la planta despidiendo dióxido de oxígeno y nosotros usándolo para nuestra respiración. La teoría de la evolución no puede proporcionar una explicación de en qué momento se sucedió ese fenómeno de coordinación o de sincronización, de tal forma que hubiera una correspondencia entre la respiración de los seres que respiran y la respiración de las plantas también, y que ambos se beneficiarían con tal fenómeno que sucede en ambos organismos. Bien, así que es una de las razones por las cuales yo creo en Dios. Otra cosa que también me hace a mí creer en Dios es la relación que existe entre la descomposición de la materia orgánica y el hecho de que las plantas la usen como alimento. Fíjense bien, ¿por qué? Porque en qué momento, si así fuera en el caso de la evolución, en qué momento las plantas entendieron o conocieron o aprendieron a procesar la materia descompuesta para producir, para que fuera su alimento, y con ese alimento que ellos consumen producir frutos que también son nuestro alimento. Cosa interesante, nosotros comemos la fruta, la excretamos después excretamos los desechos, y nuestro excremento se descompone, y eso que nosotros desechamos, que es un desecho de nosotros, las plantas lo usan como alimento y lo procesan, y a cambio de nuestros desechos, nosotros con nuestros desechos las alimentamos a ellas, y a cambio de eso ellos la usan como fertilizante y nos regresan los frutos. Y cuanto más abono recibe el árbol, cuanto mejor alimento orgánico recibe la planta, mejores frutos da. ¿En qué momento de la evolución las plantas y los seres y todos los seres orgánicos, ya sea plantas, vegetales, árboles, hojas que mueren, y seres vivos que también dejamos de existir, en qué momento sucedió que todo eso serviría de alimento para las plantas? ¿En qué momento la evolución creó esa relación que por ley existe, de que los desechos
son alimento para las plantas y luego las plantas nos regresan alimento, nosotros los consumimos, producimos excremento, el excremento sirve de alimento a la planta y es un círculo en el cual ambos nos beneficiamos también. ¿En qué momento la evolución entendió que tal cosa era necesaria para la existencia de la vida? Es algo que la evolución no puede explicar. Bien, solamente la creación nos puede explicar de un Dios que primeramente lo creó todo perfecto, pero que siendo omnisapiente, siendo sabio, sabía que en un futuro el hombre podía caer en pecado, que el hombre podía apartarse de él, llegar a ser mortal y toda la naturaleza se vería afectada por la muerte. Y entonces, al suceder así, al morir tanto plantas como animales, si no fuera por la descomposición de la materia orgánica, nuestro planeta estaría cubierto de cadáveres y de árboles y plantas muertas sin beneficio alguno. ¿En qué momento la teoría de la evolución, en qué momento la evolución entendió que tenía que haber descomposición orgánica para que hubiese un equilibrio entre seres que viven y seres que mueren, seres que fallecen? ¿En qué momento? La teoría de la evolución no me puede dar esa explicación, esa coordinación perfecta que hay entre materia orgánica que se descompone y plantas que usan esa materia orgánica produciendo fruto que nos alimentan y al mismo tiempo desechamos como excremento. Y al morir quedamos también siendo abono en la tierra. Pero la Biblia sí me da la explicación. Porque un Dios sabio sabía que en un momento determinado habría descomposición. Podíamos morir si caíamos en pecado y al morir era necesario que hubiera descomposición orgánica y que hubiera esa correspondencia para que pudiese seguir la continuidad de la vida en este planeta, mientras que Él actuaba para volver a recrear este planeta y que no exista la muerte jamás. Solamente me habla de un Dios sabio. La teoría de la evolución no me da ninguna explicación en cuanto a ello. Otra de las cosas por las cuales yo creo en Dios como creador es el surgimiento de la vida. La teoría de la evolución hasta hoy no ha podido explicar cómo surgió la vida. Oparín por allá llegó a explicar en su teoría, que no llegó a comprobarse, por cierto. Nunca se comprobó que la teoría de Oparín fuera cierta. Lo que Oparín pensaba era que cuando la Tierra, después del Big Bang, se formó la Tierra y nuestro planeta se formó los primeros elementos, el hidrógeno, primero el helio, luego el hidrógeno, después el oxígeno, se formó el agua, en fin, se empezaron a formar los primeros elementos. El agua fue el principal, pero el agua en una tierra recién formada estaba hirviendo a grandes temperaturas, pero poco a poco se empezó a enfriar y de pronto se formó el carbono, se formó el nitrógeno, se formó el azufre y llegó el momento en el cual casualmente se unieron estos elementos y formaron la primer proteína,
se formó la primer cadena de ADN y a partir de esa cadena vino la existencia de la vida. Entonces, Oparin, a partir de la teoría de Oparin del origen de la vida, claro, se hizo un experimento de una máquina en un laboratorio en el cual se unieron carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre y pusieron una atmósfera según similar a la atmósfera primitiva y dieron descargas eléctricas simulando los rayos que supuestamente causados por tormentas en la atmósfera primitiva provocarían que en un momento determinado la existencia de la vida surgiese, o la chispa de la vida surgiese en un momento determinado. Hicieron el experimento y produjeron por primera vez en un laboratorio una proteína que es muy diferente a una cadena de ADN que tiene información genética. Así de sencillo. Produjeron una proteína y con ello dijeron que estaba comprobado ya que la vida vino a existir de esa manera. Pero esa proteína llamado coacervado no tenía vida. Por lo tanto, no produjeron vida ni pudieron comprobar tampoco que la vida surgió de esa manera. Así que, sin comprobar que la vida vino a la existencia, aseveran que vino de esa manera sin tener bases para afirmarlo, sino solamente una teoría, una hipótesis que la hacen realidad a través de un experimento que no produjo vida. Hay tantas dudas en la ciencia en cuanto al origen de la vida que las teorías más ridículas del pasado, como la generación espontánea y todas esas cosas, aún tienen auge en estos días. Hay tanta inseguridad en la ciencia, en la evolución, en la falsamente llamada ciencia, porque la ciencia verdadera es una cosa y la falsa ciencia es otra. Hay tanta inseguridad en cuanto al origen de la vida que envían robots a otros planetas como Marte y lo primero que les preocupa, lo primero que les quieren encontrar es vida en ese planeta. Pero el cristiano que conoce la Biblia sabe que en ese lugar no van a encontrar vida ni van a encontrar rastros de vida, porque la vida en la creación, acorde con lo que la Biblia dice, solamente fue puesta en este planeta. Ahora, eso no quiere decir que no exista vida en otros planetas. Sí, hay vida en otros planetas. Hay seres vivos en otros planetas. Por eso lo voy a llevar ahora al libro de Job, capítulo 1. El libro de Job, capítulo 1, que dice de la siguiente manera. Job, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Había en el país de Uz un varón célebre llamado Job, hombre sencillo y recto y temeroso de Dios, que se apartaba del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Y poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, por lo cual era este varón grande entre todos los orientales. Y el versículo 4. Sus hijos solían reunirse y celebrar convites en sus casas, cada cual en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Concluido el turno de los días del convite, enviaba Job a llamarlos y los santificaba, y levantándose de madrugada ofrecía holocaustos a Dios por cada uno de ellos, porque decía: no sea que mis hijos hayan pecado y desechado a Dios en sus corazones. Esto hacía Job en todos aquellos días.
Pero cierto día, aquí lo interesante, versículo 6, pero cierto día, concurriendo los hijos de Dios, esto es, los ángeles, así dice la Biblia católica, interesante, y presentarse delante del Señor, compareció también entre ellos Satanás. ¿Y quiénes son los ángeles? Son seres que Dios creó y que fueron creados antes de la creación del hombre incluso. Por lo tanto, los primeros seres vivos que existieron en el universo no somos nosotros. Los primeros seres que existieron aquí fueron los ángeles. Y Dios también, Él es un Dios creador. Las características que Dios tiene son eternas. Él es un Dios creador. Él no cesa de crear, crear y crear. ¿Sí? Y Él no solamente creó nuestro mundo, sino que también ha creado otros mundos en los cuales habitan seres o personas que nunca han caído en pecado. Solamente nosotros caímos en pecado. Bien, esos seres que habitan en esos mundos no pueden venir a este planeta, como algunos dicen que hay marcianos que nos visitan, seres extraterrestres que nos visitan. Eso es falso. Los seres que no han caído, las personas que no han caído, que viven en otros planetas, en otros mundos que Dios ha creado, ellos no pueden venir aquí porque nuestro mundo está contaminado por el pecado. La Biblia dice que después de la caída del hombre, Satanás ocupó el lugar de Adán en el cielo. Y él era quien visitaba a Dios en el cielo. Por eso dice aquí que entre ellos estaba Satanás en el cielo, ya como acusador, no como el ángel maravilloso que era antes, sino como Satanás, como Lucifer. Porque él le robó el imperio de este planeta a Adán y él fue nuestro representante, iba al mundo, al cielo, como representante de este planeta, al igual que como van al cielo los representantes de otros planetas a reunirse con Dios. Bien, así es que cuando Jesús murió, dijo Jesús que él vio a Satanás que caía como rayo del cielo. Cuando Jesús murió fue el momento en el cual Lucifer dejó de tener derecho de entrar en el reino de los cielos, porque ahora Jesús le robó el imperio que Lucifer le había robado a Adán y Eva. Ahora, Jesús no le robó. Jesús, perdón, si yo dije le robó, me equivoqué. Jesús le quitó, conquistó el imperio que Lucifer había obtenido engañando a Eva y a Adán. Jesús le quitó ese imperio, esa autoridad que él por la fuerza había obtenido. Y ahora Lucifer había sido nuestro representante en el cielo. Pero a partir de la muerte de Cristo, habiéndole quitado el poder, habiéndole quitado el imperio de Lucifer, ahora Jesús era nuestro representante. Adán como pecador ya no podía ir al cielo, pero ahora Jesús, después de que murió, resucitó, ascendió al cielo y Él es hoy nuestro representante en el cielo. Y Él no permite que otros seres vengan a este lugar, ni ellos desean venir a este planeta, porque se contaminarían con el pecado y serían mortales como nosotros. Dios no quiere que suceda eso. Los únicos seres que no son de este planeta, que vienen a este planeta, son los ángeles, porque los ángeles fueron creados para que ministrasen la voluntad de Dios donde quiera que Él los enviara.
envía a sus ángeles para que ministren a sus hijos aquí, para que administren la salvación a los hombres en este planeta, para que busquen la salvación de los hombres en este planeta. Son los únicos que pueden venir aquí. Es falso que vienen seres extraterrestres. Eso es un engaño que nos conduce a creer en manifestaciones presentadas por Satanás y no por seres de otros planetas. Satanás lo que quiere es engañarnos, hacernos caer en su trampa. Seamos sabios en cuanto a eso, no creamos en tales cosas porque caemos en las redes del espiritismo, caemos en las redes de Lucifer. Mucho cuidado con eso. Así es que yo creo en Dios por esa causa, ¿sí? Porque Dios conocía que un día la muerte iba a existir en la tierra, que existía esa posibilidad. Y Dios creó la tierra de tal manera que al morir fuésemos alimento para las plantas y que las plantas devolviesen fruto como alimento a los seres que permaneciesen vivos en este lugar. Bien, otra de las cosas, de las razones por las cuales hay el sufrimiento de la vida que decíamos, es algo inexplicable. La evolución no puede explicar el preciso momento en el cual surgió la vida. Así que Oparín no comprobó tal cosa. Solamente mediante la creación podemos entender que Dios le dio la capacidad vital a cada ser que Él creó. Dios fue quien formó las plantas con vida. Dios fue quien le dio vida a los animales. Dios fue quien le dio aliento de vida al hombre. Y solamente de esa manera se puede explicar la existencia de la vida y no mediante la teoría de la evolución. La evolución no puede explicar eso. Por más que anden buscando vida en otros planetas, no la van a encontrar. Porque en este sistema solar, no en otros sistemas solares, en este sistema solar solamente formó vida en este planeta. Y no está a nuestro alcance. Así como los seres que viven en otros mundos no está al alcance de ellos venir a la Tierra, tampoco está a nuestro alcance descubrir esos mundos donde hay vida. Podemos sospechar, pero jamás encontrar planetas donde exista la vida. Así que les vaticino desde hoy, como conocedor de la Biblia que soy, que por más que el hombre investigue si existe vida en Marte, no la van a encontrar. Habrá otros exoplanetas parecidos a la Tierra y el hombre puede creer que tal vez alberguen vida, pero si el hombre llegara a encontrar tales planetas o llegara a viajar o enviar máquinas o robots a tales planetas que están a muchos años luz, cosa que hasta ahorita se avisora como imposible para el hombre, pero si llegaran a aquellos lugares no van a encontrar vida allí, donde la vista del hombre, donde el hombre pueda alcanzar de alguna u otra forma, el hombre no va a alcanzar a conocer seres vivos en otro planeta. Así es que le vaticino eso con toda la sabiduría que la Biblia me da y que la teoría de la evolución no me permite tener. Por eso yo creo en la Biblia, creo yo en Dios por esa razón. Otra causa por la cual yo creo en la creación es por la reproducción celular. Cuando yo estuve en la prepa, en la preparatoria, en la universidad, en la preparatoria, me enseñaron en la clase de biología las diferentes formas como se reproducen los seres vivos. Tenemos, por ejemplo, emisión de pseudópodos,
tenemos formación de gemas, de yemas. Tenemos también la meiosis, tenemos la mitosis. Cuando me tocó ver a mí por primera vez una célula en pleno proceso de mitosis, yo quedé realmente asombrado. Era una tela de cebolla que la teñimos con Lugol, la pusimos al microscopio y las células de la cebolla estaban en plena etapa de reproducción. ¿Qué es lo que sucede en el caso de la mitosis? La célula tiene el núcleo, citoplasma, membrana, pero también tiene dos nucleolos de forma permanente. Cuando se va a dar la reproducción, los nucleolos se van hacia de una forma opuesta uno del otro, y después de que un nucleolo se va a un extremo y el otro nucleolo se va al otro extremo, entonces la masa cromática del núcleo se empieza a condensar y entonces las cadenas de ADN se empiezan a separar unas de otras y después comienza, ahora sí, en ese momento se forma lo que se llama uso acromático, en el cual los cromosomas se empiezan a dividir, interviene el aparato de Golgi, en el cual interviene el ribosoma también, y el ribosoma se encarga de recibir las cadenas de ADN y el ribosoma toma el ARN mensajero, en el cual viene el código y empieza a formar otra cadena de ADN, y después de que los ribosomas forman todas las cadenas de ADN, una copia de cada cadena de ADN que hay, entonces se establece lo que es el uso acromático. Se separan los cromosomas, la mitad para acá, la mitad al lado izquierdo, la mitad al lado derecho, se separan y entonces en el retículo endoplásmico se divide la célula en dos partes, se forma una membrana doble que separa la célula en dos partes, y después esas dos partes en las cuales se dividen la célula, se forma una célula primero y después la otra. Es decir, de una célula se formaron dos. Yo les estoy explicando de una forma muy grosa, a grosso modo, la forma como se establece la división celular en el caso de la mitosis. Pero para que se lleve a cabo todo este fenómeno, hay un sinfín de fenómenos bioquímicos que suceden dentro de la célula, en los cuales intervienen enzimas, intervienen coenzimas, intervienen procesos metabólicos, que si una coenzima o una enzima faltara en alguno de sus procesos, no se da la reproducción. Yo me pregunto, acorde con la teoría de la evolución, ¿cómo es que se formó una célula? Supongamos que de casualidad se formó una célula viva. Pero, ¿cuánto tiempo habría de existir esa célula viva para que pudiese reproducirse de una forma asexual y dar origen a otra célula? ¿En cuánto tiempo esa célula primitiva
habría de desarrollar los procesos metabólicos, bioquímicos, para que todo ese fenómeno de la reproducción se llevara a cabo. Ahora, el proceso más simple de reproducción celular, como lo es la formación de yemas, lleva a cabo tantos procesos bioquímicos que es difícil que una célula surja a la existencia, a la vida, con todos esos procesos bioquímicos ya establecidos en ella, de tal forma que la célula pueda seguir en la continuidad de la vida, procrearse y dar origen a un ser vivo pluricelular, como lo explica la teoría de la evolución. Yo conozco, como biólogo que soy, como químico farmacobiólogo que soy, que esto es imposible. Conozco la célula que yo sé que es la más sencilla que podemos señalar. El glóbulo rojo, por ejemplo. Es una célula más sencilla. Es una célula que finalmente se queda sin núcleo, que comienza con los reticulocitos, los cuales tienen núcleo en su origen, que proviene de la célula madre, que a través de la hematopoiesis, pues esa célula madre, ese blasto, termina produciendo, gracias a la diferenciación celular, termina produciendo en la médula ósea lo que vienen siendo los reticulocitos primero y posteriormente los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen una capacidad de vida promedio de 3 meses, 90 días aproximadamente. Mi pregunta es, si un glóbulo rojo tiene capacidad de vivir 3 meses, ¿cuánto tiempo o qué capacidad vital debería tener la primera célula que surgió a la vida, en la cual se dio por primera vez la chispa de la vida surgió? ¿Cuánto tiempo tenía que transcurrir para desarrollar la capacidad de reproducirse sin que la célula esta cayese en la muerte y la existencia de la vida se extinguiese? Es decir, la primera célula, para conservarse vida y que pudiese dar origen a la vida, a los seres vivos, tenía que haber evolucionado de tal forma que pudiese formarse dentro de ella todos los procesos bioquímicos en los cuales que están implicados en la reproducción celular. De lo contrario, si una célula por casualidad se dio la chispa de la vida en ella y no se formó instantáneamente con esos procesos bioquímicos, entonces la célula cae en la muerte, y al caer en la muerte, entonces cae en la paradoja de cómo puede volver a vivir o reproducirse o dar origen a un organismo vivo si es que murió. En cambio, la creación me dice que fuimos creados por un Dios vivo, un Dios poderoso, el cual es todopoderoso, ¿sí? Es todopoderoso. Y aunque no lo creas, la materia no es otra cosa, sino energía organizada. Y eso para mí también es asombroso, porque, escucha bien lo que te voy a decir, no voy a caer en el panteísmo. Te voy a hablar no de un Dios que está como energía en las criaturas,
sino de un Dios que es todopoderoso, que tiene todas las energías que pueden existir en todo el universo, que tiene todo el poder, como para que de él emane esa energía infinita y se organice a manera de materia, que se forme en elementos químicos que conforman la materia, y con ese mismo poder que él posee, a esa materia que él forma, formar con esa materia seres vivos y con su mismo poder darles la vida. Porque él tiene energía, tiene poder para hacer eso. Porque la materia misma es energía organizada. Y la teoría de la evolución proviene del caos y no de la organización de la materia. ¿Cómo entonces del caos, de la desorganización, viene a existir la materia organizada? Solamente un Dios que tiene esa energía, que tiene ese poder, tiene poder para organizar la energía que proviene de él y con esa energía crear de donde no existía, crear lo que hoy existe. Y de él emana esa energía. Él forma esa energía, él forma esa energía y él mismo la organiza para que la materia viniese a la existencia. Porque científicamente es posible. Porque como la teoría de la evolución puede explicar que primeramente se formó el hidrógeno, cómo se organizó sola esa energía para formar el hidrógeno, cómo se organizó para formar el carbono, cómo se organizó para formar el nitrógeno, cómo se organizó para formar el azufre, y cómo se organizó para que se juntaran, y cómo se organizó para que viniese la existencia de la vida. En cambio, eso es increíble. Eso no se puede creer. En cambio, un Dios que es todo poder, que es toda energía, que tiene poder para transformar esa energía que proviene de él, que tiene poder para organizarla y para formar de donde no existe lo que hoy existe. Entonces ese Dios creó la tierra, creó el universo entero, me formó a mí también, y la ciencia lo respalda, porque si la energía se organiza, produce materia, y Dios es poder, Dios es energía. Y si Él tiene poder para organizar la materia, Él puede producir materia de donde no existe. Cosa más creíble que la teoría del Big Bang. Así de sencillo. Yo por eso creo en Dios. No sé si he sido explícito, no sé si me he dado a entender, si he sido claro en cuanto a lo que he expuesto, pero es una razón muy poderosa por la cual yo creo en Dios y creo que tú también debes de creer. Porque la verdadera ciencia no está retirada de la divinidad. La verdadera ciencia no está lejos del Dios creador. El hombre es quien se retira del Dios creador con sus ideas preconcebidas. Después hablaré acerca de cómo surgió el ateísmo. Somos manipulados mentalmente para creer tales cosas que no pueden ser comprobadas. Bien, otra cosa por la cual yo creo en un Dios creador es porque existe el amor entre los animales y también entre los animales y el hombre. ¿Saben? No se fijen en mi diente que estoy molacho, no se preocupen por eso, porque me sonrío sin pena alguna. Quiero decirles, quiero contarles algo que tiene relación con eso. Hace unos días me llegó un perro callejero a la casa, me compadecí de él.
y le estoy dando medicamento porque me llegó lleno de garrapatas, de huinas, de pulgas, lleno de sarna también. Venía muy sarnoso. Y me compadecí de él porque me dio lástima. ¿Y saben algo? Lo estoy curando y está mejorando. Y el cachorrito lo tengo aquí junto a mí. Está bien feo. Está bien feo, bien feo. Pero ¿saben algo? El perrito siente que yo le doy amor, siente que yo le doy cariño y siente que yo no deseo el mal para él. Primeramente se enojaba porque yo lo bañé, lo bañaba, renegaba y me quería morder. Pero conforme se dio cuenta que se empezó a sentir mejor y que le di comida y recuperó energías y que yo le deseaba el bien para él, se empezó a comportar de una forma diferente. Está lagañoso todavía, pero él entiende que yo lo amo, que yo lo cuido. Y él ahora se deja amar. Se lo voy a enseñar. Aquí lo tengo dormidito, se lo voy a enseñar. Ven para acá. Miren, este perrito está feo, feo, feo con ganas, miren. Pero ¿saben una cosa? Lo estoy curando todavía. Tiene las huellas de la sarna, miren su cabecita. Tiene las huellas de la sarna. Miren, tiene marcas en su cuerpo de la sarna que tenía, pero que ahora ya está desapareciendo poco a poco. Incluso está más gordo, está mucho más gordo. Pero ¿saben una cosa? El perrito sabe que lo amo. Y el perrito sabe lo que es el amor ahora. Antes no lo sentía, porque era un perrito de la calle, no tenía amor, nadie le daba amor. Y ahora yo le estoy dando amor y el perro lo entiende. Ahora yo le llamo y va conmigo. Yo lo baño y se deja. Mi pregunta es, ¿en qué momento de la evolución los animales empezaron a sentir amor? La teoría de la evolución no me explica eso. Y mire, ¿ven? ¿En qué momento de la evolución los animales empezaron a sentir amor? Amor entre ellos, compasión entre ellos. ¿Saben? Yo he sabido de aves que cuando muere su pareja, ellos se ponen tan tristes que también ellos mueren. ¿Cómo fue que llegaron a sentir el amor? Algún día en la evolución ¿cómo decidió ponerles el amor a los animales? Decidió que un día tenían que sentir amor. La Biblia dice que Dios es amor. El único que podía haber puesto el amor en los animales es Dios y no la evolución. La casualidad no pudo haber colocado amor entre los animales. Y otra cosa, ¿cómo es que un animal siente amor hacia su amo? ¿Cómo? ¿En qué momento vino la existencia del amor en las criaturas? ¿Cómo la teoría de la evolución me puede explicar a mí el surgimiento del amor? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo surgió? Ese sentimiento, ¿cómo vino a nacer en el corazón del hombre y también de los animales? Ya se fue a comer mi perrito. Siente amor por mí, ya me quiere, porque siente que